Dios, ¿dónde estás? Audiolibro de John Bevere. ¿Cómo encontrar fortaleza y propósito en tu desierto? Dios, ¿dónde estás? Capítulo 7. La supercarretera de Dios. La adversidad no es simplemente una herramienta, es la herramienta más eficaz de Dios para el avance de nuestra vida espiritual. Las circunstancias y eventos que vemos como reveses son a veces precisamente las cosas que nos lanzan a periodos de intenso crecimiento espiritual. Cuando comenzamos a entender esto y a aceptarlo como un hecho espiritual de la vida, se vuelve más fácil soportar la adversidad. Charles Stanley. Escuchen, es la voz de alguien que clama. Abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Isaías 43. Por sorprendente que pueda parecer, el desierto es donde Dios ha ubicado una supercarretera. Es aquí donde es preparado su camino, la carretera hacia la vida elevada o exaltada de cómo vive y piensa Dios. En toda la historia, pocos han seguido esta carretera. Sin embargo, ahora Dios está preparando a muchos para transitar por ella. Vemos que esto se describe en Isaías 35, 6 y 8. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. Un gran camino atravesará esa tierra, antes vacía. Se le dará el nombre de carretera de la santidad. La carretera de Dios en el desierto no tiene un número icónico como I-95 o Ruta 66. Se llama simplemente santidad. Una de las definiciones de santidad es el estado de ser puro. Jesús dice, Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Jesús no regresará a buscar una iglesia impía o impura. Él viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Hace varias décadas atrás, cuando yo aún era un hombre joven que comenzaba en el ministerio, un día mientras oraba el Señor, me mostró que Él iba a comenzar a purificar mi vida. Yo me emocioné tanto que le dije a Lisa, Dios va a eliminar mis impurezas, y procedí a decirle todas las cosas indeseables que Dios quitaría. Ella podría haber añadido algunas más que yo dejé fuera de la lista. Entonces, durante los 3 meses siguientes, no sucedió nada. De hecho, las cosas empeoraron en mi vida y me encontré cada vez con mayor necesidad de purificación. Acudí al Señor y pregunté, ¿por qué mis malos hábitos están empeorando, no mejorando? Hijo, me respondió él, dije que yo iba a purificarte. Has intentado hacerlo por tus propias fuerzas. Ahora yo lo haré a mi manera. Yo no tenía idea de que estaba a punto de emprender mi primer viaje por el desierto y que duraría 18 meses. Sus caminos no son nuestros caminos. Al principio de mi vida como creyente, me familiaricé con el ministerio de T.L. Osborne. El Dr. Osborne era un ministro y autor tremendo que junto con su esposa Daisy tuvo un poderoso ministerio evangelístico y de sanidad milagrosa durante varias décadas por todo el mundo. Su ministerio condujo a la salvación a cientos de millones de personas. Por lo tanto, podrás imaginar cuán emocionado estaba yo por conocer al Dr. Osborne cuando él fue a Dallas a predicar en nuestra iglesia. Además, debido a mi trabajo como anfitrión para los oradores invitados, llegué a conocerlo personalmente. T.L. era asombroso. Cuando estaba con él, sentía que estaba sentado con Jesús. T.L. vino varias veces a nuestra iglesia y tuvimos una relación muy cercana.
Me regaló todos los libros que él había estudiado cuando era joven y se preparaba para el ministerio. También me regaló en 2 ocasiones ropa de él. Teníamos la misma talla. Lisa y yo no teníamos presupuesto para comprar ropa en aquellos tiempos, de modo que utilicé muchos de esos 2 armarios. Tras esas visitas, Daisy y él fueron como un padre y una madre para Lisa y para mí. Años antes, cuando yo trabajaba aún en el mundo empresarial, un día cuando T.L. estaba predicando en un servicio, el Espíritu Santo me susurró: algún día lo servirás a él. Trabajarás para el doctor Osborne. Y en mi mente pensé que eso confirmaba que yo estaría en su equipo y que en el futuro yo comenzaría un ministerio evangelístico similar al de él. Pero mientras tanto, no sucedió nada. Yo seguía estando en el desierto. Los Osborne tenían sus oficinas ministeriales en Tulsa, pero vivían en Orlando. A medida que fue pasando el tiempo, yo sentía tanta presión interna para seguir adelante con mi ministerio que decidí que tenía que mudarme a Orlando para así poder estar más cerca de los Osborne. Mis pensamientos tenían 2 aspectos. El primero era que eso haría obvio para T.L. Osborne que yo ya no estaba sirviendo en una iglesia. Él era un hombre de una integridad impecable. El segundo era que, como Lisa y yo viviríamos en Orlando, sería más fácil unirnos a ellos en el ministerio. Cuando nos mudáramos a Florida, eso haría que yo tuviera más acceso a él. Todo esto era un poco exagerado, ya lo sé, pero yo tenía muchas ganas de ayudar a Dios a que me dirigiera hacia mi verdadero llamado. Por lo tanto, concerté una cita con mi pastor en Dallas para hacerle saber que iba a renunciar a mi puesto y mudarme a Orlando. Entonces, la noche antes de mi cita, me llamaron 3 pastores de 3 ciudades diferentes. Cada uno de ellos, al saber lo que iba a hacer al día siguiente, me hizo exactamente la misma pregunta: ¿está Lisa totalmente de acuerdo contigo? Ella no lo estaba. Me había dicho algunas veces: John, me someteré a tu dirección, pero no puedo decirte que siento en mi corazón que esto es lo correcto que debemos hacer. Yo descartaba sus comentarios. Pensaba: Elisa simplemente no lo ve, y como yo soy la cabeza del hogar, ella tiene que someterse a mi dirección. Ah, cuán inmaduros y estúpidos eran mis pensamientos. Cuando recibí la llamada del tercer pastor, ya tarde, aquella noche, y cuando él me hizo la misma pregunta que me habían hecho los otros 2, algo se quebrantó en mí. Mis ojos fueron abiertos y pude ver que yo estaba intentando ayudar a Dios a llevar a cabo sus planes en lugar de permitir que Él lo hiciera. Al día siguiente, Lisa y yo nos reunimos con mi pastor y su esposa. Les dije por qué les había pedido esa reunión, pero que después de las 3 llamadas la noche anterior había cambiado de parecer. Ambos fueron muy amables y nos informaron a Lisa y a mí que seguían queriendo que nos quedáramos con ellos. Mi lugar y mi puesto seguían estando ahí. Sentí como si se cayera un gran peso de mis hombros y ya estaba preparado para ver a Dios obrar por nosotros. No tenía idea de que mi proceso de limpieza no había terminado aún. Iba a llegar otra ola y comenzó ese mismo día. Solamente 6 horas después de la reunión con nuestro pastor y su esposa, estaba yo en casa poniéndome la ropa deportiva para ir a jugar al básquet con otros empleados de nuestra iglesia. Sonó el teléfono. Era T.L. Osborne. Como mínimo me quedé anonadado. Durante aquella llamada de 90 minutos, él nos ofreció a Lisa y a mí posiciones en su ministerio. Íbamos a ayudar a Daisy y a él y viajaríamos con ellos por todo el mundo. También seríamos pioneros de una iglesia en Tulsa que finalmente se convertiría en un prototipo para establecer otras iglesias. La meta sería entonces comenzar iglesias similares en los lugares en todo el mundo donde ellos realizarían sus cruzadas masivas. Yo pensé varias veces durante la larga llamada telefónica: vaya padre, sabía que tú actuarías, pero me sorprende cuán rápidamente lo hiciste. Es difícil expresar con palabras el asombro y la emoción que experimentaba mientras estaba al teléfono con T.L. Estaba seguro de que esa era la salida del desierto que yo había estado esperando.
Estaba tan feliz que tenía la sensación de poder dar un salto y tocar con la cabeza el techo de mi apartamento. Tras colgar el teléfono, salí para dar gracias a Dios, pero sentí una pequeña duda en mi espíritu. Era como una sensación interior incómoda y persistente. Pensé, no, Dios, no, 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 no puedes hacer esto. Esto es algo que tú me prometiste hace mucho tiempo, que un día yo trabajaría para T.L. Osborne. No puedes decir no a esto. Esa inquietud no se iba. Por 3 días intenté con todas mis fuerzas hacer que se fuera en oración, intentando librarme de ese sentimiento de incomodidad. Dios, dame gozo con respecto a esto, que la amaba. Lisa también sentía esa incomodidad, aunque también ella quería trabajar con los Osborne. Al final, decidí firmemente no querer que esa duda pudiera venir de Dios. Otro movimiento inmaduro e incluso peligroso por mi parte. Por lo tanto, Lisa y yo volamos a Oklahoma para hacer una entrevista y todo pareció encajar. T.L. y Daisy nos ofrecieron oficialmente esas posiciones y nos presentaron a todo su equipo en su fiesta de Navidad. Regresamos a Dallas y renuncié a mi posición en la iglesia, pero la inquietud no se alejaba. Me pasaba horas en oración y seguía sintiéndome incómodo. Seguí intentando alejar esa sensación, orando más tiempo. Nada cambiaba. Finalmente le dije a Lisa, no sé lo que está sucediendo, pero hay algo que simplemente no es correcto. Ella estaba de acuerdo. Yo también creo que algo no va bien. Llamé a T.L. y le dije cómo me sentía. Él dijo, mira, vamos a reunirnos para hablar de esto. Así que volamos a Tulsa y tras reunirnos por 2 horas, T.L. dijo, te ofrecimos ese puesto porque realmente te amamos y sabemos que ustedes también nos aman, pero estamos comenzando a pensar que quizá esto no es de Dios. Yo tampoco lo entiendo, dije yo, pero creo que tienes razón. Casi no podía creer lo que salía de mi boca. Tuve que reunir todas mis fuerzas para decirlo. Ese era el sueño de mi vida, trabajar para T.L. Osborne. En aquellos años era mi costumbre salir temprano en la mañana y orar durante 1 hora y media, 2 horas, pero tras esa decepción relacionada con mi héroe, el Dr. Osborne, durante al menos 2 semanas, no oré cuando salía temprano en la mañana. Parecía que lo único que podía hacer era llorar. Lo único que podía hacer era revivir con incredulidad lo que había sucedido aquellos últimos meses. La tristeza era indescriptible. Era como si me estuviera doliendo por la muerte de un ser querido. Después de 2 semanas en esa situación, estaba fuera donde nadie podía oírme, así que grité a todo pulmón. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste que renunciara a esto? Hace 6 años me hablaste y me dijiste que trabajaría para él. ¿Por qué? Nunca olvidaré lo que el Señor me dijo, porque quería ver si me estaba sirviendo a mí o al sueño. Me quedé anonadado. Entonces Él dijo, por eso hice que Abraham pusiera sobre el altar a Isaac, porque quería ver si su amor por mí era menos que la bendición prometida que le otorgué. Eso demostraría si él estaba sirviendo al sueño, sirviéndome para conseguir el sueño, o si me estaba sirviendo y confiando en mi integridad para el cumplimiento del sueño. Fue como si cada pregunta con la que había estado batallando durante las 2 semanas anteriores quedara respondida con esa afirmación. Y por primera vez, en más de 18 meses, tuve una explosión de gozo en mi espíritu. Fue como si mi vida se abriera otra vez y reconocí cuán bendecido era en ese momento. Entendí que estaba casado con una mujer hermosa. Entendí que teníamos un bebé asombroso. Volví a enamorarme de mi esposa y también de mi hijo. Entendí que vivíamos en un apartamento nuevo que estaba solamente a 30 pasos de una piscina muy bonita y que teníamos cielos despejados la mayoría de los días. Había perdido de vista todo eso porque estaba tan consumido con la presión del ministerio, lo que yo pensaba que tenía que hacer para agradar a Dios. Al mirar atrás ahora, me doy cuenta de que cuando Dios dijo que yo iba a trabajar para T.L. Osborne,
Yo ya había tenido ese privilegio, sirviéndolo muchas veces cuando llegaba a nuestra iglesia en Dallas. Pero ahora no tenía empleo. Regresé a la iglesia con la gorra en la mano para ver si podía recuperar mi empleo. Recuerdo mirar a mi amigo, que era uno de los pastores asociados, y decir: me siento tan pequeño que creo que podría pasar por debajo de esa puerta. Esas fueron mis palabras exactas. Yo le había dicho a todo el mundo que iba a trabajar para TL y Daisy. Nuestro pastor incluso lo anunció desde la plataforma, y ahora no iba a suceder. La iglesia me ofreció amablemente un empleo a tiempo parcial. Serví allí durante otros 8 meses, y entonces aquello para lo que Dios me había preparado, la fase siguiente de su llamado, ocurrió. Me pidieron que fuera uno de los miembros del equipo en una de las iglesias de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Yo sería su pastor de jóvenes. Sucedió milagrosamente. Lisa y yo supimos que esa era la puerta de Dios. Ahora tenía una nueva vida y una visión renovada, porque ya era un odre preparado para esa nueva posición que llevaría el vino nuevo.